Los animales se divierten. Artículo de David Graeber. Continúo hoy con esta serie de videos que he estado realizando, justamente comentando este artículo que me parece muy interesante. Y bueno, mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista, ejerzo el psicoanálisis en Aguascalientes y a distancia. Y en este canal hablo sobre temas que tienen que ver con la angustia, con el cuidado de sí, el bienestar. En este caso, en esta serie de videos que estoy haciendo sobre este tema, creo que tiene que ver con cuestiones que llevan a traumas sociales y a posturas ideológicas que a su vez repercuten en la angustia, ¿no?, que muchas veces podemos sentir como miembros de esta sociedad, como efecto de ciertas condiciones creadas en esta sociedad. Por eso considero muy importante el abordar temas como estos. Ok, entonces continúo con los comentarios. En el siguiente apartado del artículo, que David Graeber titula ¿Por qué yo?, nos dice: no se trata solo de que los científicos se muestren reticentes a emprender un camino que pueda conducirlos a ver el juego y por consiguiente las semillas de la conciencia de sí, la libertad y la vida moral entre los animales. Es decir, aquí la idea es que si se le atribuyera, si se aceptara que los animales juegan, entonces eso reduciría aún más la distancia, no la supuesta diferencia que nos separa de ellos. Ya saben, es muy común que los seres humanos nos creamos superiores a los animales, ¿no?, por nuestra racionalidad o por nuestra capacidad de hacer uso de lo simbólico, de crear cultura, de organizarnos en sociedades complejas, ese tipo de cosas. Entonces, si aceptáramos un poco con este autor que el juego es una parte fundamental de la vida, de lo que nos hace existir, ¿no?, ser seres humanos o seres vivos, entonces nuestra semejanza con los animales sería aún muchísimo más cercana, y eso es algo que pues a la mayoría de la gente le causa como mucho escozor, mucha dificultad de aceptar, ¿no?, porque pues usualmente la gente tiende a querer sentirse como superior a otros seres, y claro, y eso repercute también pues en los trabajos de los científicos, ¿no? Muchas veces les es difícil el abordar temas que parezcan ir en esa dirección. Entonces continúo leyendo. Para muchos de ellos, cada vez es más difícil justificar la atribución de cualquiera de estas cosas, incluso a los seres humanos. Aquí hago otra pausa para comentar algo que va en la misma línea de lo que decía hace rato, ¿no? Normalmente tendemos a creer que el hombre es superior porque es racional, porque tiene un alma, etcétera, etcétera. Y recuerdo, por ejemplo, a ese respecto, una reflexión que hacía un escritor, que a mí en lo personal no me gusta mucho, pero leí este libro de él que se llama Ética para Amador, creo. No recuerdo bien el nombre, pero creo que es algo así. Me parece que es Fernando Savater. Y en ese libro él hacía una comparación entre las hormigas o sea, una hormiga, digamos, y una persona, un ser humano, ¿no? En este caso, si no mal recuerdo, la persona que elegía para hacer esta comparación era Héctor, que es uno de los personajes de la Ilíada, escrita por Homero, pensándolo como un hombre, ¿no?, como un ser humano, más que como un personaje. Todo esto lo estoy citando un poco de memoria, entonces a lo mejor cometo alguna imprecisión a la hora de referir los nombres o algo, pero en general me parece recordar que así va más o menos la idea. Entonces, él dice que tanto Héctor como una hormiga salen a defender a su comunidad, a su ciudad, pero que
hay una diferencia cualitativa, ¿no? Una diferencia fundamental entre Héctor y la hormiga, que la hormiga no lo hace por voluntad propia, por conciencia, ¿no? Pudiendo, teniendo libertad para decir que sí o decir que no. Lo hace porque es su instinto, es su programación química, genética, instintiva, ¿no? Mientras que Héctor sí puede tomar una decisión, podría decidir no ir a defender a su pueblo, a su ciudad, y que en eso coincide esta gran diferencia entre seres humanos y animales. Ahora, claro, aquí nos acaba de decir David Graeber, ¿no?, que para muchos científicos cada vez es más difícil justificar la atribución de la conciencia de sí, la libertad, la vida moral, incluso en los seres humanos, porque claro, podríamos decir que hay ocasiones en las que sí tomamos decisiones más o menos conscientes, pero la gran mayor parte de nuestra vida simplemente nos la pasamos repitiendo guiones, ¿no? Cursando senderos que otros han trazado para nosotros y que seguimos la mayoría de las veces muy acríticamente, muy sin detenernos a pensar por qué estamos haciendo esto, cuál es el chiste, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la mayoría de las veces cuando creemos que estamos tomando decisiones libres, en realidad estamos repitiendo los mismos patrones, ¿no? Yo creo que sería muy, muy, muy difícil encontrar una decisión que uno tome para su propia vida que no esté ya de alguna forma prescrita culturalmente, históricamente, socialmente, ¿no? No sé, por ejemplo, y este ejemplo lo recuerdo que me lo comentaba un maestro de filosofía en una clase que tomé con él. Decía, por ejemplo, mucha gente dice que le encanta ir a la playa para sus vacaciones, ¿no? Para vacacionar, que es como el lugar favorito. Pero esta es una práctica que no es que haya sido consustancial al hombre, ¿no? No es que siempre al hombre, al ser humano, le haya gustado ir a la playa, que de hecho esto inicia como práctica cultural generalizada, si no mal recuerdo, con una novela francesa, creo que del siglo XVIII, que se llamaba Paul et Virginie, Pablo y Virginia o algo así, que de hecho dio origen a esta película, ya un poco viejita hoy en día, que se llama La Laguna Azul y El Regreso a la Laguna Azul. Bueno, son dos películas si no mal recuerdo, que justamente, ¿no?, como que idealizan la playa como este espacio medio paradisiaco, medio de gran belleza, de gran inocencia, como del primer amor, ¿no? Entonces, y sin embargo, ¿no?, mucha gente, la mayoría de alguna manera, decimos a veces, es que la playa es genial, es que nos encanta, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que ese gusto también ha sido prescrito socialmente, ¿no? Y así como eso, pues la gran mayoría de las cosas, el ir a la escuela, el trabajar como lo hacemos, el tener relaciones de pareja como lo hacemos, el casarnos, el divertirnos, el socializar, todo se conduce de acuerdo a normas, pautas, principios que han sido prescritos socialmente y que nosotros seguimos más o menos pasivamente, pero en todo caso, la mayoría de las veces mucho, ¿no? Muy pasivamente. Es poco el margen en realidad de libertad, de conciencia que tenemos, es poco el margen de maniobra disruptor con respecto a todas las fuerzas que recaen sobre nosotros, las fuerzas históricas, sociales y demás. Y eso nos deja en realidad un margen muy, muy, muy estrecho de libertad, que también es algo que está en los orígenes del psicoanálisis, ¿no? Una de las primeras cosas de las que se daba cuenta Freud, el fundador del psicoanálisis, era justamente de que la mayoría de las veces somos simplemente dominados por estas fuerzas inconscientes. Para él, lo inconsciente era una especie de depositorio de cosas reprimidas que tenemos en nuestro interior
como una especie de saco, ¿no?, de cosas reprimidas, diría otro psicoanalista, Jacques Lacan, que andamos cargando y que de alguna forma nos determinan, nos mueven un poco como robotitos, como marionetas. Después, creo yo, se ha ampliado en el psicoanálisis esta concepción, porque no solo son las cuestiones reprimidas de nuestro inconsciente las que nos mueven, también esas, claro, pero también hay otras, ¿no?, históricas, sociales, las han analizado mucho filósofos, como por ejemplo Michel Foucault, en El orden del discurso y otros textos, ¿no?, como todos nos vemos atravesados por estos discursos que nos mueven. Incluso Jacques Lacan lo llevaría al nivel del lenguaje, como el lenguaje de alguna forma nos forma, nos determina, nos mueve, nos manipula, ¿no? En fin, hay psicoanalistas y filósofos que han analizado mucho estos temas. Hegel, por ejemplo, en la fenomenología del espíritu, ¿no?, es una descripción muy amplia de cómo sucede, muy amplia y muy erudita y muy profunda, muy compleja, ¿no?, de cómo suceden estos movimientos, digámoslo así. Entonces, realmente esto que dice Greber es como muy profundo y muy cierto, ¿no? Es muy difícil justificar que los seres humanos tengamos conciencia de sí, libertad, vida moral o vida ética, y entonces, creo yo, regresando al ejemplo que mencionaba de Fernando Savater, la diferencia entre hormiga y hombre, cuando decide salir a defender a su comunidad, no siempre es tan clara, ¿no? No niego, de hecho es parte de mi postura, ¿no?, que sí existe el margen de libertad, pero que es algo que no está dado por sí, sino que tiene que irse conquistando y muchas veces trabajosamente a lo largo de la vida. La gran mayoría de la gente que, digámoslo así, sale a defender a su familia, a su comunidad, a su gente, no lo hace en realidad en un acto de libertad, ¿no? O más bien lo hace en un acto de libertad muy, muy estrecha, muy reducida. Lo hacen porque se les ha inculcado toda una ideología, toda una disciplina, porque se les paga por ello, porque hay diferentes tipos de coerciones, algunas más evidentes, algunas más sutiles, pero en todo caso es muy, muy poquito lo que podemos decir que hacemos como por propia libertad. Y sin embargo, el trabajo, ¿no?, la chamba de cada persona es justamente, creo, llegar a poder tener esa libertad, ¿no? Que, insisto, es algo que se conquista. Y aún así, tal vez nunca podremos ni siquiera estar del todo seguros de que en realidad tenemos libertad, ¿no? Es uno de esas nociones, de esos conceptos que son tan elusivos que en realidad creo yo que escapan a cualquier posibilidad de afirmar racionalmente que efectivamente existen, que los tenemos o no. Entonces, si ni siquiera, digamos, podemos entender a profundidad si nosotros tenemos esta libertad, esta conciencia de sí y demás, ¿cómo podemos atrevernos a negar, por ejemplo, que una hormiga la tenga, ¿no? Aunque funcione de una manera distinta, aunque funcione como una especie de sujeto colectivo, todo el hormiguero, como a veces se ha planteado que funcionan estos niveles de organización, ¿no?, en los insectos, en algunos insectos. No podemos negar del todo que exista la posibilidad de la conciencia de sí, al menos en un cierto nivel o de alguna forma. No podemos negar que exista un margen de libertad también para ellos, y justamente para eso ayuda este artículo de Greber. Si existe la posibilidad del juego, es porque hay algo que nos hermana más, que nos acerca más a los animales y que hace posible pensar que incluso ellos también podrían tener un cierto margen de libertad. Ok, esto es uno de los puntos, digamos, más difíciles de entender, de aprender de este artículo. Creo que necesitaríamos como hablarlo muchísimo más, reflexionarlo, pensar en objeciones ante ello, ¿no?, críticas, citar muchos más estudios, trabajos de etólogos, ¿no?, que son los biólogos, los científicos que trabajan estudiando la conducta de los animales. En fin, tendríamos que hacer un trabajo más amplio, pero creo que aún así es un punto que vale la pena poner sobre la mesa como una hipótesis, como una conjetura muy, muy interesante, y que además cada día se van multiplicando
las investigaciones, los trabajos, las reflexiones que parecen llevarnos en esa dirección, que efectivamente existe mucho menos libertad y conciencia de sí en los humanos que lo que nos gusta creer en nuestra arrogancia, ¿no? En nuestro orgullo aquí de creernos el centro del universo, que existe menos diferencia con los animales, que en realidad ellos tienen bastante más semejanzas a rasgos que consideramos específicamente humanos. Incluso el uso de simbolismos, incluso la creación de organizaciones sociales complejas, ¿no? Se ha visto en hormigas, en abejas, sus organizaciones son muy complejas y tienen usos de simbolismos que son muy interesantes, en fin. Un comentario, haciendo un pequeño paréntesis, hace rato que mencionaba lo de Freud, cuando crea el psicoanálisis y se da cuenta de que el ser humano no es tan libre y no es tan consciente de sí mismo como cree, incluso acuña una frase que ha sido muy, muy interesante, ¿no? Él dice que con el psicoanálisis, la humanidad, el hombre, se da cuenta de que ni siquiera es amo y señor en su propia casa, es decir, en su propio ser, en su propia vida, ¿no? Que está movido por otras fuerzas y demás, y que ese es uno de los grandes golpes al orgullo, a la arrogancia humana que han existido, ¿no? Que habla de tres, si no mal recuerdo. El primero me parece que es el asestado por Copérnico, cuando señala que no es cierto que el Sol gire alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, eso nos mostró que no éramos el centro ni siquiera del sistema solar, ¿no? Ya después se descubrió que ni siquiera del universo, ¿no? Que somos una fracción mínima en las orillas de una galaxia, ¿no? Que es una perdida entre una infinidad de galaxias en el universo. Entonces, que esta idea súper arrogante de que somos el centro del universo, pues ahí cayó. El otro gran golpe al que se refiere Freud es el asestado por Darwin, justamente, al señalar que evolutivamente hablando el hombre desciende de animales que solemos considerar inferiores, claro, en nuestra arrogancia de creernos superiores, ¿no? Pero que Darwin vino a demostrar fehacientemente, ¿no? Al menos si uno tiene una mínima dosis de rigurosidad al pensar, es imposible rechazar los planteamientos darwinianos en la cuestión de lo natural, ¿no? Vino a demostrar que el hombre desciende por una línea y por una lógica evolutiva de los animales que llamaríamos inferiores, ¿no? De los animales, de las plantas, de seres vivos, incluso más básicos todavía. Y entonces, bueno, Freud se inserta en esta misma línea de golpes al orgullo humano, diciendo que el psicoanálisis muestra que el hombre no es ni siquiera amo y señor en su propia casa, en su propio ser. Y entonces, bueno, que esto ya es idea mía, ¿no? De alguna manera lo que esto nos muestra es que la libertad, la conciencia de sí, la posibilidad de actuar éticamente, en realidad es algo que tenemos que ir conquistando, ¿no? Si no queremos ser solamente como robotitos, como marionetas que son manejadas por fuerzas mucho más grandes que nosotros, tenemos que hacer realmente un trabajo muy arduo y profundo de análisis, de cuestionamiento de nosotros mismos. Pero bueno, continúo porque creo que ya me estoy alargando mucho con este video. Una vez que todos los seres vivos han sido reducidos al equivalente de actores de mercado, a calculadoras racionales que tratan de propagar su código genético, se llega a aceptar que no solo las células que constituyen nuestros cuerpos, sino cualesquiera seres que fueran nuestros ancestros inmediatos, carecen de cualquier cosa remotamente parecida a la conciencia de sí, la libertad o la vida moral. Lo que hace difícil comprender cómo o por qué la conciencia, una mente, un alma, pudo haber evolucionado alguna vez. El filósofo estadounidense Daniel Dennett encuadra el problema con mucha lucidez. Tomemos, por ejemplo, las langostas. Argumenta, no son sino robots. Las langostas pueden arreglárselas sin tener ningún sentido de sí mismas. Podemos preguntarnos qué se siente cuando se es una langosta
no se siente nada, no poseen nada que siquiera se parezca a la conciencia, son máquinas. Pero si es así, sigue argumentando Dennett, entonces se debe suponer lo mismo para toda la escala ascendente de la complejidad evolutiva, desde las células vivas que constituyen nuestros cuerpos a criaturas tan elaboradas como los monos y los elefantes, de los cuales, a pesar de sus cualidades aparentemente humanas, no se puede demostrar que piensen acerca de lo que hacen. Así prosigue hasta que, de repente, Dennett llega a los seres humanos, quienes, pese a que ciertamente van volando en piloto automático, al menos el 95% del tiempo, parecen poseer este yo, esta conciencia autoinjertada en su cabeza, que de vez en cuando aparece para supervisar y tomar nota, interviniendo para decirle al sistema que busque un nuevo empleo, que abandone el tabaco o que escriba un artículo académico sobre los orígenes de la conciencia. Según la formulación de Dennett, sí tenemos un alma, pero está hecha de un montón de robots diminutos. De alguna manera, los trillones de células robóticas e inconscientes que componen nuestros cuerpos se organizan entre sí, formando sistemas interactivos que mantienen las actividades tradicionalmente atribuidas al alma, el ego o el yo. Pero una vez que hemos aceptado que los robots simples son inconscientes, si las tostadoras, teléfonos y termostatos son inconscientes, ¿por qué no podría haber equipos de estos robots que realizaran sus proyectos más fantásticos sin necesidad de componerme a mí? Que esta es la razón del título de este apartado, ¿no? ¿Por qué yo? Continúo. Si el sistema inmune tiene su propia mente y el circuito de coordinación entre la mano y el ojo que recoge bayas tiene su propia mente, ¿a qué viene molestarse en hacer una supermente para supervisar todo eso? La respuesta que se da a sí mismo Dennett no es especialmente convincente. Sugiere que desarrollamos la conciencia para poder mentir, lo que nos proporciona una ventaja evolutiva. Si es así, ¿los zorros también serían conscientes? Pero la dificultad de la cuestión se multiplica cuando preguntamos cómo sucede eso. El difícil problema de la conciencia, como lo llama David Chalmers. Cómo se asocian en apariencia las células y los sistemas robóticos para tener experiencias cualitativas como sentir la humedad, saborear el vino, adorar la cumbia, pero ser indiferentes a la salsa. Algunos científicos son lo suficientemente honrados como para admitir que no tienen la más mínima idea de cómo se explican este tipo de experiencias y sospechan que nunca la tendrán. Ok, aquí termina este apartado. Haré ya solo un par de comentarios, como sobre todo introduciendo temas que veremos más adelante, pero que son interesantes. Uno es que justamente este problema del origen de la conciencia, que ha ocupado muchísimo a toda una rama del pensamiento científico, sobre todo en el cientificismo que nos viene de Estados Unidos como nación basada en un racionalismo y en una lógica muy cientificista, ¿no? Predominante, que se coordina con su política por diferentes razones y demás. Este problema de la conciencia lo han planteado ellos como una línea de investigación muy que les obsesiona, digamos, y que sin embargo creo yo que en general se ha abordado de una manera muy ingenua. Hay otro tipo de corrientes de pensamiento provenientes sobre todo de otras naciones, ¿no? En Europa, como Francia, como Alemania, entre las cuales se inserta el psicoanálisis mismo y bueno, y está insertos también otros tipos bueno, más bien ciertas corrientes de filosofía, más lo que llamaríamos continental que analítico en la filosofía, pero bueno, el cientificismo estadounidense, sobre todo, ha planteado muchísimo el problema del origen de la conciencia. Creo yo que ingenuamente porque el problema está mal planteado del origen, pero como están muy aferrados a un cierto sistema de creencias y de valores, les es difícil, no, sino imposible, bueno, les es muy difícil ver este problema de fondo que tiene su planteamiento del problema. Y otra cosa que quiero adelantar, David Graeber va a hablar de este problema un poco más adelante, justamente cuando hable del emergentismo, que es como esta idea de que el todo es más que la suma de las partes,
y que aunque todos estuviéramos compuestos de una especie de robots diminutos que no necesitarían de la conciencia, cuando todos estos se juntan y conforman una unidad superior, digamos de una unidad de nivel de organización superior, como el ser humano, entonces ahí surgiría algo distinto cualitativamente de lo que había en los niveles previos. Esto se le llama emergentismo porque la idea es que al pasar de un nivel de organización a otro nivel de organización más complejo, emerge algo cualitativamente distinto, en este caso, algo que llamaríamos conciencia, alma, ego, yo, ¿no? Todo este tipo de denominaciones. Entonces, bueno, Greber va a hablar de este problema más adelante en el artículo. Y también les adelanto algo con respecto a las langostas, como para no dejar simplemente en el aire esta idea que él cita de este filósofo estadounidense, Dennett, ¿no? Acerca de las langostas. Y decir que claro, es muy entendible que para muchos filósofos, para muchos pensadores, o científicos, ¿no? O seres humanos en general, sea importante considerar a las langostas como robots, porque de otra manera no se justificaría de ninguna manera el que para poderla comer, pues haya que cocinarla viva, ¿no? Que es la forma en la que se cocinan las langostas. Tienen que ser introducidas en agua hirviendo, vivas, ¿no? Y que eso, por supuesto, si admitiéramos que las langostas sienten, ¿no? Que tienen una cierta posibilidad de percibir el dolor y demás, pues obviamente tendríamos que percibirlo como un acto de extrema crueldad, ¿no? Para con las langostas, realizado simplemente para satisfacer un placer nuestro, porque en este caso ni siquiera es un tema de alimentación, ¿no? Es un tema de placer, de consumo principalmente por placer. Entonces, claro, se entiende que muchas veces necesitemos considerar que los animales, las plantas no sienten, porque eso nos salva, de cierta forma, de darnos cuenta de la crueldad y la violencia que ejercemos contra ellos al matarlos de ciertas formas, sobre todo muy crueles, ¿no? Muy poco sensibles, etc. Entonces, bueno, aunque pareciera que es un tema tangencial a lo que está hablando Greber, creo que en realidad es importante porque nos lleva a empezar a entender cuáles son las dificultades comunes que tiene nuestro pensamiento para atreverse a plantearse este tipo de reflexiones, de preguntas, de cuestionamientos. Ok, con eso termino por hoy. Les dejo una pregunta. Si ustedes tienen como ejemplos, si saben de casos de animales o de otros seres vivos, plantas, ¿no? O células, virus, no sé, que tengan rasgos que se parezcan más a lo humano, ¿no? Yo les mencionaba ahorita algunos poquitos, pero sé que existen mucho más y me gustaría como saber si ustedes conocen otros, ¿no? Y bueno, con eso termino por el video de hoy. Les agradezco mucho como siempre su atención y les dejo la invitación para que le den like al video, se suscriban, activen la campanita y lo compartan con otras personas si es que les gustan, si les parece interesante estos comentarios, si sienten que les ayudan o que podrían ayudar a otras personas, ¿no? La idea es ir pudiendo deliberar sobre estos temas de forma conjunta entre todos nosotros. Ok, muchas gracias y hasta el próximo video.